Ahí Per- estamos. Bienvenidos, bienvenidas, gusto en saludarles y los dejo en el uso de la palabra de Edwin para que nos comparta su tema del día de hoy. Gusto en saludarles. Muchas gracias, estimado Fernando. Siempre las pruebas del caso, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ok, bueno, es que hoy es tarde de clases aquí en mi casa y vamos a ver si la señal se nos interrumpe. Por cualquier cosa estaré apagando mi cámara durante la sesión para que tengamos buena señal. Agradezco a Fernando por esta oportunidad y vamos entonces a saludar a cada uno de ustedes, cada una. Bienvenidos Alicia, Amalia, Ani, Luz, Claudia, Elvia, Gloria, Heidi, Irma, Julia, Maritza, Martín, Mardoqueo, Samson, Verónica y Victoria Shirum. Somos 17 en total. Excelente. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla. Solo le pido el favor al hospedador para que me pueda, por favor, brindar los permisos para compartir pantalla. Eh, y siempre, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Sí, Muy bien, muchísimas gracias. Ya lo tenemos y vamos entonces a comenzar la transmisión. Este día es muy interesante y vamos a ver un muy buenas poquito. tardes, licenciado. Mil disculpas por llegar tarde. Hola, buenas, mucho gusto, no se preocupe, bienvenida. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Esta es nuestra agenda que tenemos todos nuestros días. Ya la hemos trasladado con todo gusto, la podemos también enviar para tener una copia. Y hoy, este día, vamos a ver un tema muy interesante que se llama, que tiene que ver un poquito con todo lo anterior, que se enlaza con el storytelling y con el proceso creativo que hicimos o que vimos la última vez. Queremos, como siempre, hacerlo teórico-práctico o práctico-teórico, como ustedes quieran, pero poner la sal y pimienta en cuanto a hacer cosas, no solamente a ver, sino cómo lo podemos implementar. Eh, Vamos a comenzar siempre con nuestros presaberes, eh, eh, cómo nos gusta contar historias. Luego vamos a definir qué es el storytelling. Vamos a ver algunos ejemplos y luego cómo lo aplicamos al aula. Esto definitivamente nosotros ya lo manejamos de alguna manera, solo para poner como en palabras lo que nosotros ya hacemos. Además, quisiera como hacer un pequeño, como em, recordar, como una pequeña contextualización de todo lo que hemos hecho. Agradecer a los y las que han, por ejemplo, participado en cada una de las sesiones y voy a ir explicando ahorita el Padlet que tenemos y todas las actividades que hemos hecho para ir teniendo una idea de todo el proceso que llevamos. Porque me parece que eso es importante, más que, por supuesto, llegar a ser un producto, llegar a ser nuestro audiolibro, nuestra historia, nuestro cuento, a través de varios formatos, es también darnos cuenta de todo el proceso que hemos hecho. Bueno, comenzamos primero, si se recuerdan, en el ejercicio número 1 y 2 de algo práctico en cuanto al dibujo. Tomamos el ejercicio de la proporción. Como están viendo, el cuerpo suele dividirse en 8 partes de acuerdo a la cabeza. Entonces, hablamos de que en el ser humano existe esa proporción, esa simetría, y que pues es bueno al menos manejar un poquito cuestiones básicas de dibujo. El primer ejercicio que hicimos es precisamente poder hacer ocho óvalos, 8 círculos, y en base a esos círculos establecer uno para la cabeza, para el torso, etcétera, etcétera, como parte de los ejercicios, ¿verdad? El otro ejercicio era también comenzar a aplicar un poquito el tema de
de los rostros. Alguien dice, hoy, pero es que eso es lo más difícil, lo más complicado, pero es lo mismo cuando dibujamos un círculo, un cuadrado, nos tratamos de seguir una proporción y lo mismo hicimos en el primer ejercicio de los rostros. De este material sí no he subido mucho en cuanto a dibujo, pero con todo gusto puedo enviarle unos formatos para el que desee profundizar un poco más acerca de eso. En el ejercicio 3 y 4 comenzamos a utilizar ya inteligencia artificial para ir viendo un poquito cómo perder el miedo tal vez a estas aplicaciones. Este curso no trata tanto de eso, pero sí, con todo gusto podemos ir sugiriendo, dando algunos tips, algunas cuestiones. Como por ejemplo, miren que aquí ya el ejercicio era subir o con una imagen propia, hacer entonces pedirle a una inteligencia artificial que dibujara, que hiciera una adaptación en dibujo de nuestra imagen o de nuestra fotografía en todo caso. Este ejercicio nos ayuda un poquito precisamente a ya comenzar a hablar sobre personajes, sobre cómo se pueden representar. Y hoy en día la misma inteligencia artificial puede ir generando pues, el personaje como tal. Y como ustedes verán, hay muchas herramientas muy interesantes para esto. Yo recomiendo dos. Bueno, por supuesto, la más común, ChatGPT, Notebook LM, que puede servir, y la última que no la hemos explorado mucho, pero que parece que está bastante buena, que se llama Nano Banana, que es de Gemini o Gemini. Sobre esto, cada día descubren una aplicación nueva, y entonces es importante estar leyendo y todo, pero las básicas como ChatGPT, como Notebook LM pueden servir. El ejercicio 4 y 5, perdón, que te va un poco rápido, era precisamente dentro de los personajes, darse cuenta que también debe haber proporción y por lo tanto era el ejercicio de lo que se llama la composición o el encaje. Como, bueno, nosotros lo hicimos al revés, pero comenzamos precisamente desmenuzando que una persona, un objeto, un animal, es precisamente la unión de muchas figuras, que hay una proporción de la imagen y que por lo tanto es ensamblar esos núcleos, esas líneas, es lo que ya se llama la composición o el encaje en cuanto a las figuras geométricas que responden al contorno de lo que queremos dibujar. No solo guarden una proporción, sino que nuestro ojo puede comenzar a ir viendo o adaptándose, descubriendo ese encaje y esa composición que en toda la naturaleza hay. Y que, por lo tanto, no se puede decir que hay dibujo. Puede haber que hay dibujos más difíciles, complicados, pero todo lo que el ser humano pueda reducir de alguna manera a una línea o a una figura, podemos decir que se puede dibujar y que no es tan complicado, sino simplemente implica ver y encajar bien las cosas. El número 5 fue precisamente ya probar usar una otra inteligencia que se llama Notebook LM. Algunos sí pudieron hacerlo, algunos les puse su comentario por ahí, como que no me dejó verlo, pero ahí podemos ir viendo ustedes cada uno de estos. Y para terminar, el último, vimos el proceso creativo. Tal vez comenzamos de atrás para adelante, pero esto, como ustedes bien saben, el aprestamiento es importante. Es decir, a nosotros y ustedes y yo como docente es bien interesante. En cuanto cuando estamos con niños, con chiquitos, es decir, nuestra mente está como siempre buscando, innovando. La creatividad no cae del cielo como un balde de agua fría, sino es por el estar haciendo, por el estar inventando, por el aprestamiento, que como ya lo dijo también el doctor Fernando, el aprestamiento para los niños y para nosotros
también es fundamental a la hora de hablar de estos temas. O sea, mientras más practicamos, mientras más hacemos aprestamiento en cualquier otro ambiente de lectura, de dibujo, de comprensión lectora, nosotros mismos pues, nos vamos haciendo pues expertos y creativos. Entonces la creatividad, perdonen la expresión, no es una chiripa, no es un chiripazo que como un golazo que se nos fue, sino la creatividad es producto precisamente de ir viendo todos los días, de ir probando, aprendiendo del error, incorporando, etcétera. Entonces, eso es importante, el proceso creativo, como ver cuáles son esas etapas y de esas etapas la etapa favorita. Hasta ahorita, miren, hemos avanzado bastante y hoy se complementa entonces con el famoso storytelling. Y ya comenzamos, perdón, que sea una discusión un poquito grande, y ahorita comenzamos la primera parte más participativa. Eh, si alguien, por favor, una o dos personas, profesionales de tiempo, pasamos entonces a cómo contamos historias, por qué nos gusta contar historias, cómo contamos nosotros nuestras historias. Nos consideramos, claro, otra habilidad, otra competencia muy importante es precisamente hacer las entonaciones, hacer una adecuada dicción, la cosa es envolver a nuestro oyente, a nuestros estudiantes, a nuestros niños, envolverlos en la historia. Pero alguien que por favor nos quisiera contar y platiquemos sobre eso. ¿Por qué los seres humanos? Porque a nosotros nos gusta contar historias. Y a ustedes, ¿cómo les ha ido en su competencia de contar historias? Dejaré de compartir precisamente y necesitamos que entonces una o dos compañeras, compañeros nos enciendan su micrófono, si desean su cámara, y que nos puedan contar, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, por qué el ser humano cuenta historias? ¿Qué tipo de historias le gusta contar? Etcétera, etcétera. Así que adelante, por favor. Estaré pendiente de ver si alguien levanta la manita. Agradecido por los compañeros que va inscribiendo en el chat. Bienvenidos, ya somos 23. Pues han escrito casi todos. Entonces, les pido en favor que podamos ahora pues participar y activando su micrófono para, para decirnos, para contarnos esto, que, le gusta, cuáles son las historias que les gusta contar, porque nosotros contamos historias. Adelante, por favor. ¿Sí? No voy a encender mi cámara porque voy en el carro. No se preocupe y puede chocar. Adelante. Ah, vale. Pues fíjese que a mí me gusta contar muchas historias a mis niños, pero más que todo les encanta que uno les cuente así como de miedo, ¿ah? Les encanta. Uno empieza a contarles y ellos como que le ponen más atención, porque uno va a dar un tema y uno les cuenta una historia, como que todos están atentos a lo que uno les va contando paso a paso, ¿verdad? Totalmente. Perfecto. Y, y en el caso suyo, ¿no se acuerda si cuando se iba la luz y se quedaban oscuras, alguien de la familia comenzaba siempre, miren muchachos, les voy a contar algo? Y entonces esa cuestión a los aspectos de miedo, si usted quiere, pero siempre había alguien de la familia que cuando se iba la luz, cuando no había nada que hacer y no había televisión, tampoco había celulares, entonces esa era una práctica muy recurrente, ¿verdad? Sí, mi abuelita nos contaba mucho Ujú. también. Más, digamos, cuando estaban todos los nietos, ¿va? O hubo alguna fogata, por supuesto. Excelente, Mardoqueo, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, tal vez ya que tenemos una voz más masculina,
ahora otra compañera por ahí que quisiera contarnos cuál Licenciada, es su... buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Mucho gusto. Pues fíjese que a mí me encanta contarle historias a mis niños porque quizá desde la infancia mi abuelita me contaba historias a mí, ¿verdad? Y bueno, aparte de que vienen las historias, las anécdotas, cosas que vivían y todo, entonces todo lo relacionaba a algo que quería enseñarme también, ¿verdad? Como que ella ya le cambiaba las historias. Y lo he usado desde que he trabajado con niños pequeñitos porque es mi herramienta para empezar un tema, para activar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si voy a dar frutas, busco un tema, un cuento relacionado a las frutas, ¿verdad? Entonces eso como que ya les motiva a saber más y de ahí parto a enseñarles a lo que yo necesito que sepan, a las competencias que necesito llegar, ¿verdad? Pero en mi caso, no me gustan las historias de miedo, me dan miedo. Me gusta todo lo que sea infantil más que todo, ¿verdad? Que es en sí con los niños que yo trabajo. Gracias. Muchas gracias, estimada. Su nombre, perdone, aquí no lo estaba viendo. Amalia, Amalia Amalia. Ramírez. Ok, Sí. perfecto. Amalia y Mardoqueo. Imagínense, yo me atrevería a decir, es verdad, a uno le da cierta envidia, bueno, a todos los compañeros que tienen ahorita en Filgua, todos los nuevos libros que se están promocionando, pero si tuviéramos el tiempo, tuviéramos la ayuda o algo, todas las historias que ustedes cuentan, todo lo que nosotros podríamos producir y estamos en la capacidad, yo sé que estamos en la capacidad de producir y de poder, de poner por escrito o de otra forma todas las historias, porque el ser humano es precisamente, es como un animal que cuenta cuentos, es como un animal, es un animal que aprende y que de su misma vida pues va haciendo eso, va recogiendo historias, va cosechando historias. Hoy en día, esa herramienta, bueno, que no estamos descubriendo el agua, contenido aplicado a la mercadotecnia, al mercado, a todo lo que es comprar, vender, etcétera, etcétera, se llama storytelling. Es más elegante, más gringo. Si ustedes quieren, habrá que, pues ni modo, a veces utilizar estas expresiones en otro idioma, pero storytelling es realmente una de las herramientas fundamentales hoy en día, precisamente, y comenzar no solo a motivar, sino transmitir el mensaje y la manera como nosotros también, pues, contamos nuestras experiencias. ¿Qué es el storytelling? ¿Cuáles son las partes y cómo podríamos aplicarlo a Guatemala? Incluso, ¿cómo le podríamos meter cierta connotación cultural de acuerdo a nuestra diversidad? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Y les pido, vamos entonces a transmitir acá, a compartir pantalla, y vamos a ver una pequeñísima definición que hace ¿cómo se llama? El Tecnológico de Monterrey sobre lo que es storytelling. Solo necesito, por favor, si me indican si se escucha. Bienvenidos a una serie más de los videos que creamos en el observatorio. ¿Se escucha? Perdone. Y sí se escucha, Edu. Muchas gracias. Solo permíteme un segundito, voy a yo. Sí se escucha. De innovación educativa del Tecnológico de Monterrey para dar a conocer las tendencias educativas que están moldeando el aprendizaje del futuro. En esta cápsula te hablaremos sobre storytelling. El storytelling es una herramienta creativa para el aprendizaje que ofrece a los espectadores una moraleja o reflexión en torno a un suceso. Se utiliza en grupos interculturales para producir una enseñanza, construir múltiples sensaciones emocionales y promover diversos puntos de vista. De la tradición oral, el storytelling consiste en estudiar un objeto o suceso que puede enlistar emociones en una narración y es utilizada para nombrar las estructuras o los campos que captan en el momento justo y preciso la atención de un auditorio.
La importancia del storytelling crece día con día por su flexibilidad y aplicación en diversos campos. Este concepto ha evolucionado desde la novela, el cómic, el guión, la cátedra y las conferencias con versatilidad, hasta la adaptación en la educación y en las ciencias sociales, donde se utiliza para transmitir y comunicar el conocimiento. La riqueza de esta herramienta para innovar en la educación radica en la versatilidad y dominio de las emociones en el otro para cumplir un propósito, enlazar y conmover para afianzar el resultado deseado. En el desarrollo y la producción de una historia intervienen distintos factores. Durante su elaboración, es necesario equilibrar los momentos de tensión, la entonación o modulación de la voz del narrador para encaminar al espectador, un diseño de las imágenes que cautive, si es por video o formato electrónico, y el énfasis en la creación del vínculo que ofrece la narración. El storytelling permite ampliar la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje, ya que con el uso de distintas disciplinas utilizadas a través de la oralidad o la narración digital, propone innovación en la educación. Ya sea en los negocios, la literatura o la antropología, el storytelling se acopla a las necesidades del objetivo o meta y se enfoca en construir un lazo emocional, reflexivo y eficaz. Te invitamos a descargar los reportes Edu Trends y a suscribirte a nuestra página para conocer las noticias más relevantes en educación, tecnología e innovación. Síguenos también en nuestras redes sociales. Ok, entonces básicamente lo que antes conocíamos como contar historias, como lo narrativo que implica, de hecho nosotros venimos de una cultura que es extremadamente narrativa desde la tradición oral. Entonces, no es el Popol Vuh precisamente, o si ustedes quieren la Sagrada Biblia, pues precisamente son historias sagradas. Bueno, la palabra story, ¿verdad? De historia y tell, como contar, decir. Entonces, es el arte de contar historias o el arte de enganchar a las personas con una buena historia, por así decirlo. Entonces, el storytelling, hoy esa palabra como muy reciente. Sin embargo, ya está profundizada enraizada desde el ser humano desde hace tiempo. ¿Cuáles son las partes? ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a esto? Su servidor ha preparado una pequeña hojita que con todo gusto vamos a ir explicando, y sobre este mismo machote, por este mismo borrador, sobre esta misma, pueden ustedes ir haciendo sus ejercicios. Vamos a primero dividir como en tres partes, que está dividido el storytelling, ¿verdad? Primero, siempre tenemos que partir de preguntarnos, pues, ¿qué quiero contar? ¿Qué busco? ¿Cuál es la meta que yo quiero al hacer mi storytelling? De hecho, ustedes precisamente están preparando un pequeño cuento, un pequeño audiolibro donde van a ser capaces de demostrar precisamente las destrezas y las competencias adquiridas. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué es lo que busco? ¿Cuál es mi meta? De esto de seguro ya lo tienen, pues yo solo estoy repasando un poquito. ¿Y quién es mi audiencia? ¿Quiénes son las personas a las cuales yo voy a estar dirigida esta historia? ¿Qué conozco de ellos y de ellas? ¿Qué tipo de mensaje quiero transmitir? Entonces, eso me parece importante. Y en esta hojita, en este espacio de en blanco, bueno, está en morado, pero está en la parte de acá, pueden ustedes ir respondiendo. Eh, la otra parte, lo narrativo del storytelling es bien sencillo. Hasta donde yo tengo conocimiento, se puede dividir en tres partes, así muy general. Hay una primera parte que es como el contexto, que uno dice que como uno está contando la historia, quién es el personaje, dónde se cuenta, cuándo. Es como si fuera una media noticia de quién, cómo, cuándo y dónde, pues, o sea, más o menos ubicar a la persona que está escuchando. Se presentan los protagonistas,
que es interesante. Por ejemplo, si yo quiero una historia, puedo, para enganchar más a mis estudiantes, las características de estos personajes pueden estar tomadas de las características de ellos también. Es decir, y por eso es el éxito, porque la idea es que las personas oyentes, interlocutoras, se puedan identificar con los personajes. Entonces ahí está el gancho también. La segunda parte es el nudo o el obstáculo en donde hay una situación que, que, eh, que está como interrumpiendo la narrativa y que está todo bien hasta que un día pasa algo que es como, como un reto, como un problema que hay que resolver y que eso va creando como una expectativa. La tercera parte es precisamente el desenlace, es decir, cómo ir superando esa situación, cómo el obstáculo pues deja de serlo. A veces en unas narrativas bastante avanzadas hay un final inesperado o lo que en inglés se llama plot twist. Es decir, eso se da mucho a veces en las películas de miedo, ya que dijo la compañera, donde uno piensa que el asesino es tal cosa, es tal persona, y al final el asesino es la canchita, la que todos creíamos que era una mosca muerta o qué sé yo, alguien que no podía hacer, y al final ella resulta que es el asesino. Es decir, el plot twist o el final inesperado también es un ganchito muy interesante de cómo alguien se esperaba un final predecible, sin embargo, se le da otro final. También es parte de esto, pero eso ya lo podemos dejar como una opción también. Y la tercera parte, recordemos que es precisamente lo que nosotros queremos también como hacer desde el proyecto Mentes Abiertas y Libros Abiertos, en cuanto que el formato pues, tiene que ser tipo cuento, podría ser tipo una narración educativa, puede ser un formato más divertido, con mucho humor, pero uno puede desde el principio escoger quién me queda más fácil o qué se adapta mejor a mi historia. Puede ser un video, puede ser un podcast, puede ser una narración, puede ser algo, etcétera, etcétera. E incluso hoy con las inteligencias artificiales, el formato casi va como hoy en día usted media vez tiene todo bien claro, usted mismo puede crear sus personajes. Muchas aplicaciones de las cuales usted da las instrucciones y hasta se pueden crear videos precisamente en torno a eso. Entonces el formato casi como es algo en el cual uno puede haber invertido mucho tiempo, hoy más bien es algo que con la inteligencia artificial y con todo lo anterior puede ser muy importante. Y ya casi para terminar, perdón, porque ya vamos por el tiempo, pero ¿cómo hacemos esto? Este elemento o la palabra storytelling, que es, que es de alguna manera una herramienta que ya de por sí está en el formato para ciencias económicas, para el tema social. ¿Cómo lo podemos guatemalizar? ¿Cómo lo podemos adaptar e inculturar a nuestra escuela? Yo propongo precisamente los colores de nuestra cosmovisión maya, que no tanto cruz, aunque sí es una cruz maya, pero que tiene que ver con los cuatro rincones del universo. En el inicio de la historia, me recuerda mucho el color rojo, el oriente. Por favor, pido de favor que puedan ir cerrando sus micrófonos para ir escuchándonos. Así vamos aprovechando el tiempo y explicamos de una vez lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo trasladamos este formato de storytelling que puede ser un poco bastante innovador y todo, pero a nuestra cosmovisión o visión maya o acá en Guatemala? Recuérdense, el oriente, dentro de la cosmovisión maya, es el rojo, la vida, la sangre. Entonces, la primera parte tenemos que ser como el oriente, ¿verdad? Es decir, donde comienza la vida, donde comienza la historia. Allí usted tiene que describir los personajes, iniciar su historia, pero con mucha fuerza, o sea, con bastante energía, o sea, porque el oriente es de donde sale el sol, el oriente es el rojo,
Entonces, la primera parte del contexto tiene que ser eso, ¿no? Como algo que surja o que salga el sol y que nos da mucha energía y nos presenta a los personajes. El punto número dos, que es el nudo, perfectamente se identifica con la parte del occidente, que para la cosmovisión maya representa el negro, generalmente es oscuridad, es descanso, pero en la cosmovisión maya no es tanto malo la noche o el negro, sino simplemente como dejar de hacer algo, como descansar para iniciar algo nuevo. No es en una visión occidental la noche que trae fantasmas y que es malo, sino como un cambiar de actividad, como el occidente, el nudo, que nos causa el desequilibrio, que es un obstáculo, una dificultad, pero que también esta aparente derrota o esta aparente presencia de lo malo, del mal, también posibilita para que haya día, luz al día siguiente. Pero entonces, en esa misma lógica. Siguiendo esos mismos colores, podríamos decir que después del, del nudo o del obstáculo viene precisamente la resolución. O el desenlace, como habíamos dicho, que acá se identifica mucho con el punto, el rincón del sur, que es el color amarillo. Recuerde que en la cosmovisión maya, el color de la primavera es el amarillo, porque se parece al color del maíz, o sea, el maíz, el fruto que después de la siembra madura. Entonces, el maíz, que es como signo de vida, que como se supera el obstáculo, que es la plenitud, y la semilla que enfrentó dificultades, pues hoy da fruto. Entonces, como esa lógica del storytelling, el contexto con fuerza, con energía, el nudo, que es una dificultad, cómo se soluciona, que es como la plenitud, la vida, eh, eh, cosechando su fruto. Y la última parte que sería como la reflexión, como preguntarnos, el norte es el color blanco, que es el nacimiento del aire, es el lugar de los antepasados y los difuntos. Por lo tanto, es como preguntarnos, pues, con la fuerza o con el camino que hemos recorrido, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál es nuestra moraleja al final de hacer este recorrido? Entonces, de alguna manera, mi sugerencia es que esta hojita que está aquí nos sirva para poder esbozar o sistematizar la historia o el cuento que estamos contando. Primero se trata que los datos generales se puedan ir llenando acá arriba, y en la parte de acá, como para ir pensando, imaginándonos, incluso en las escenas, cómo es el contexto, cómo surge la historia, cuál es la dificultad, cuál es el obstáculo, cómo se va a superar, cómo se va a lograr superar eso y cuál es precisamente la moraleja que hemos logrado al final del camino. Yo les recomiendo para que podamos, voy a dejar de convertir ya, podamos hacer este ejercicio y ahorita en el chat voy a subir esta hojita. ¿Qué nos puede, si ya tenemos avanzado nuestra, eh, lo que vamos a hacer y entregar como nuestro audiolibro? Eh, Solo sería de ir entonces aprovechando esta herramienta para que vayamos sintetizando cuál es la meta que yo tengo, eh, qué pretendo, cuál es mis personajes, cuál es el contexto, eh, cuál es la dificultad, tratando de ir llenando precisamente estas informaciones y así teniendo un poquito de claridad a la hora de escribir este storytelling. ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? Estamos esperándoles que puedan. Aquí está. Ahorita mismo
ahorita acabo de subir al chat de esta sesión, por favor, algún comentario o duda, porque ya nos pasamos 7 minutos. Tal vez podemos responder algún comentario o, o duda o pregunta. Adelante. Perdón, Edwin, solo yo también voy a subir el documento en el chat Ok. de WhatsApp del grupo. Y algo que les puede servir a ellos es que muchos o varios ya han estado avanzando en su versión del cuento Ujú. eh, en cada una de las etapas. Entonces, quiere decir que es un poquito más fácil porque es como ir y venir con la historia que ya hemos estado trabajando, ¿verdad? Si ya hemos hecho nuestro borrador o si ya hemos trabajado o iniciado nuestra versión de Canva, algunos ya la tienen editada, otros están todavía en el proceso. Pero de acuerdo a cómo nos encontremos, les es más fácil hacer el storytelling. Por eso es que en ese momento es que lo vemos dentro del programa, porque ya es más fácil, ¿verdad? Ahora, dijéramos, ya tiene rostro eso que queremos hacer, a diferencia de hacerlo al inicio cuando todavía no tengo las ideas construidas, ¿verdad? Exactamente. Y la idea es también, en cierta manera, es que también la palabra, habrá que inventarse otra palabra como más chapina. Porque, es decir, es bueno, por supuesto, hablar inglés. No, no estoy en contra del inglés, aunque a mí me cuesta un poco. Pero sí, los pueblos originarios pues, son altamente de una tradición oral inmensa. Entonces, narrar historias, contar historias, lo hacemos todos los días. Y para que vean que eso tiene mucho que ver precisamente con nuestro enfoque de la diversidad cultural, es que yo propongo como irlo relacionando con los 4 puntos del universo, pues porque es algo que nosotros hacemos, pero que ahora, llamémosle, desde una metodología nueva o viene con un nombre que suena innovador, obviamente lo es, pero que es una práctica ancestral o una tradición que hacemos nosotros en nuestros pueblos y que ahora eso hay que rescatar, ¿verdad? Esa es la idea también. Entonces, yo les agradezco y que puedan entonces ya mejor aprovechar con todos los elementos que tienen y como les podemos ver más adelante o se me escriben, porque ya el formato de poner esa historia como un video, como una historia, hay precisamente inteligencias artificiales que nos echan la mano grandemente, ¿verdad? Que es ahí donde podemos entrar. Precisamente estamos trabajando un poquito, pero la próxima podemos ya entrar con más detenimiento acerca de eso. Muchísimas gracias entonces a ustedes, les deseo lo mejor y que en esta sesión pues puedan aprovechar un poquito y que tengan un excelente fin de semana, ¿verdad? Muchísimas gracias, Edwin. ¿Verdad? Como siempre les digo, nuestra intención es irnos como que fuéramos por cápsulas, ¿verdad? Para que la información sí llegue y que nos sea de gran utilidad, ¿verdad? Entonces, muy fino, Edwin, por tu tiempo, por tu espacio y vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Voy a parar la grabación y voy a volver a iniciar grabación para que no se nos trabe.